La primera noticia, y de la que ningún medio está hablando, es la denuncia que hace el informativo digital 24/7 en el sentido que Gustavo Petro volvería a ser padre. Esta noticia sorprende porque hasta donde se sabía Petro estaba en una relación con un transexual de nombre Linda Yepes. Lo cierto es que el informativo digital 24/7 dice que Petro sostuvo una relación con una joven de 25 años y que la dejó en embarazo, y que por ello su exmujer Verónica Alcocer hace mucho tiempo abandonó el país. Gustavo Petro no está solo, está feliz, enamorado y, según fuentes altamente confiables y cercanas a su gobierno, va a ser papá nuevamente. El mandatario lleva más de un año en una luna de miel con una joven abogada samaria de menos de 25 años y recién graduada en Derecho, quien le dará a Petro su sexto hijo biológico, al menos de los que se conocen públicamente. Esta relación ha desestabilizado su vida familiar hasta el punto de que Verónica Alcocer, su esposa ante la opinión pública, decidió mudarse permanentemente a Italia, dejando en evidencia el matrimonio de fachada que usaron para llegar al poder. Como lo revelamos en una nota reciente, Verónica Alcocer mantuvo una relación con el fotógrafo Mauricio Vélez, que incluso convivió con ellos en la casa de Nariño y con quien aparentemente su relación terminó hace poco tiempo. Entonces, ¿hubo o hay dos parejas disfrutando de los beneficios presidenciales? Este romance extramatrimonial de Petro con su joven amante explicaría por qué ha delegado muchas de sus funciones en Laura Sarabia, quien con su falta de experiencia y malas amistades ha sumido al país en niveles históricos de corrupción e ineficiencia. Mientras Petro disfruta irresponsablemente de su nuevo romance, Colombia paga el precio de un liderazgo ausente y caótico, dejando desesperanzados a los ciudadanos incautos que creyeron en sus promesas de campaña para cambiar el país. Además, surge una preocupación legítima. Verónica Alcocer sigue recibiendo viáticos y recursos públicos como primera dama, aunque ni siquiera reside en el país. ¿Es justo que los colombianos financien los privilegios de una pareja que no cumple con su rol? Y aún más inquietante, ¿se están destinando recursos públicos para mantener a la joven madre de su futuro hijo, que ahora vive en Bogotá? Petro será nuevamente papá a principios de 2025, pero ese no es el problema. El problema es que una gran mayoría de colombianos inconformes exigen claridad sobre el uso de sus impuestos. ¿Desmentirá Petro públicamente este nuevo embarazo y su romance? Mientras tanto, esta situación revela las verdaderas prioridades de Petro: irresponsabilidad, mal ejemplo, abandono de su familia y el incumplimiento de su deber como mandatario, desdeñado prácticamente desde el día de su posesión, dejando un sinsabor entre quienes confiaron en su fallido proyecto de cambio. Por otro lado, Petro ya graduó a su nueva enemiga. Se trata de la saliente procuradora Margarita Cabello, pues dice este señor que es necesario que se investiguen los supuestos nexos de la procuradora Cabello con los responsables de la presunta compra del software Pegasus. Recordemos que la procuradora ha dicho desde el Ministerio Público que no han encontrado ningún indicio que señale la existencia de ese supuesto software. En este sentido, Petro ya ha apuntado contra la procuradora, pues ha sido una dura crítica contra el gobierno, pues recordemos que tan solo hace unos días la procuradora había denunciado que desde el gobierno habían sido negligentes en el caso del desabastecimiento de los medicamentos en todo el país. Yo creo que ya estamos, doctora Diana, cansados de presentar requerimientos permanentemente, requiriendo al Ministerio de Salud y Protección Social, requiriendo al INVIMA para que desarrollen programas, para que desarrollen estrategias, para que desarrollen acciones que puedan garantizar a todo el país el suministro de fármacos que ayuden al mejoramiento de la salud mental y, lo más importante, el suministro a tiempo y oportuno de fármacos para evitar la interrupción en los tratamientos médicos que tanto daño ocasiona. Y es que recordemos que la crisis explícita de la salud fue creada por el mismo gobierno Petro, como lo recordó recientemente el presidente de la ANDI, Bruce Master. Yo sí creo que nosotros deberíamos en este momento superar el radicalismo, superar la polarización, no permitir que dentro de la estrategia, dentro de las tácticas de quien eventualmente quiere reformar el sector salud, sea aceptable, por ejemplo, aquella idea loca que todos oímos de que vamos a crear la crisis explícita para que todo el mundo se dé cuenta que tenemos que reformar el sistema de salud.
Yo les voy a decir sinceramente, yo creo que esa puede ser tranquilamente la frase más irresponsable que hayamos oído nosotros en la historia de la política pública colombiana. Eso no es aceptable y no puede ser que alguien tenga en su mente que es posible tratar de crear una crisis explícita. Ahora bien, también debo decir que la forma como se está administrando el sector salud hoy en día, sin la reforma, le hace a uno pensar que efectivamente la estrategia de la creación de la crisis explícita sigue en funcionamiento y sigue en este momento siendo aplicada. Si eso es cierto, pues tenemos nosotros que realmente hacer un gran llamado de la sociedad toda, un llamado de las autoridades, incluso de las Cortes, de la Justicia, para que eso no suceda, porque si eso es cierto, o si eso llegara a ser cierto, estaríamos jugando con la vida de las personas y eso no puede de alguna forma ser aceptable. Ahora bien, como lo dijo la senadora María Fernanda Cabal en una entrevista, Petro llegó a gobernar y a acabar con este país con los suyos, por ello nombró en los diferentes ministerios a gente de ultraizquierda totalmente incapaz. Llega Petro, pero Petro no llega porque hubiera convencido a una mayoría de gente. Ojo con esto. Petro es muy hábil, no se le puede desconocer su audacia. Petro es el perfecto izquierdópata que construye realidades paralelas y se las vende a un público ingenuo e imbécil, porque está mezclado. El ingenuo que cree que el Estado le va a resolver el problema y el imbécil que sabe que compra un pasaje al infierno y no le importa. Ahora, Petro no gana solo. Petro gana con el apoyo de Juan Manuel Santos, el establecimiento corrupto, la élite revolucionaria. Por eso sus alfiles hoy son la mano derecha de Petro y nadie dice nada, por Dios. Hoy llega Petro y de una vez, y de verdad que hay que aprenderle algo, así nos parezcan detestables los comunistas. Hacen lo que se les da la gana. Y uno llega y tiene que pedir permiso a ver si nombra o no nombra y si las redes te dicen que sí o no. Uno tiene que gobernar con lo que trae, con su propuesta de gobierno. Bueno, ahí llegó Petro, nombró toda su guerrillerada, alguna desmovilizada, otra activa. Así es como los encantadores de serpientes engañan y se atornillan al poder, tal y como describe a Gustavo Petro el analista y economista Aurelio Suárez. Mire, estamos frente al más grande demagogo que se ha concebido en mucho tiempo en este país. Y como demagogo y como especial demagogo es de lo más dañino que hay para el pueblo. Esto es un engaño para mantenerlo enredado, para mantenerlo confundido y para mantenerlo enganchado detrás de un presidente que ha venido fracasando. Bueno. Hombre, esto es una estafa política, la más grande estafa política del siglo XXI. Pero no la estafa, no es la estafa a los legos, no es la estafa a los juristas, no es la estafa a los entendidos, es la estafa al pueblo raso que Petro le está montando. Anótemela ahí, el más grande estafador político del siglo XX. Queda entonces abierta la invitación cuando tendremos la oportunidad de salir a las calles y hacer sentir que este país se cansó de Gustavo Petro. Esperemos que el acompañamiento sea masivo, como lo dice a continuación el activista político Jaime Arizabaleta. Petro, aquí estoy en el centro de Cali, el del rebusque, el de la clase media. Aquí todos están mamados de usted y van a seguir a marchar este 23 de noviembre en su contra. Y van a marchar porque no hay plata en la calle, la gente no compra, el tendero, el de los mangos, todos dicen que con usted han retrocedido más de 30 años. Y van a marchar por la incertidumbre y la desconfianza que ha generado su gobierno. Por eso el sector privado ya no está invirtiendo. Y van a marchar porque lo único que ve la gente es ineficiencia en su administración, más escándalos de corrupción y poca ejecución. Petro, venga acá, se olvidó de la gente, conozca la realidad de los comerciantes que usted está empobreciendo. A partir de este momento, nos vamos a movilizar con el numeral Colombia en la calle 23M.